No te vas a creer lo que pasó esa noche. Ya estaba en la cama, la casa en silencio como siempre, cuando oí un golpe en la puerta. Medianoche. No esperaba a nadie. Ciertamente no a él. Lo que dijo y lo que siguió me cambió de una manera que nunca pensé posible a mi edad. Pero antes de contarte todo, déjame preguntarte, ¿desde dónde estás viendo esto? Me encantaría ver los comentarios iluminarse con ciudades de todo el país. Dime tu ciudad abajo. Nueva York, Dallas, Portland, cualquier lugar. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa noche. Acababa de cumplir 77 hace unas semanas. Mi vida se había ralentizado a un ritmo predecible y en su mayoría silencioso. Mañanas con té, tardes en el jardín, noches con un libro o un poco de televisión. Mi esposo falleció hace años, y aunque lo extrañaba profundamente, había hecho las paces con el silencio que se instaló en la casa después de que se fuera. No era un silencio triste, simplemente diferente. Daniel, mi nieto, siempre era amable y atento. Me visitaba cuando podía. Tenía 26 años, ocupado construyendo una vida propia, y yo lo entendía. Así que cuando llamaba o pasaba, siempre era un pequeño regalo. Esa noche en particular el cielo afuera se había vuelto de un azul marino profundo. El aire se sentía pesado de humedad, ese tipo de espesor que presiona suavemente contra la piel, recordándote el agarre del verano incluso en medio de la noche. Acababa de terminar de cepillarme los dientes y estaba subiendo a la cama cuando lo oí. 3 golpes rápidos y firmes en la puerta principal. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. ¿Quién estaría tocando a esa hora? Me puse la bata y me deslicé en silencio por el pasillo, la mano deslizándose por la pared para mantenerme en equilibrio. Me detuve ante la puerta, mirando a través de la pequeña ventana de vidrio de arriba. Y ahí estaba él, Daniel. La cabeza agachada, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo algo. No podía ver bien qué. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de confusión. ¿Por qué vendría tan tarde sin avisar? Abrí el cerrojo y abrí la puerta con suavidad. Daniel, susurré, parpadeando incrédula. Él levantó la vista hacia mí con ojos cansados. Yo, abuela, dijo, la voz suave, un poco de, ¿puedo pasar? Por supuesto, cariño, dije de inmediato, apartándome. Entró despacio, como si su cuerpo pesara más que solo la gravedad. Cerré la puerta detrás de él, mirándolo sentarse en el borde del sofá como alguien que intenta no desmoronarse. ¿Está todo bien?, pregunté, sentándome a su lado, la mano rozando suavemente su hombro. Él asintió, luego negó con la cabeza. No sé, dijo. Solo, no sabía a dónde más ir esta noche. Esa frase quedó suspendida en el aire como una niebla. No quería indagar demasiado, pero podía ver en sus ojos que algo estaba mal. Realmente mal. Daniel, cariño, háblame. Puedes contarme cualquier cosa. Lo sabes. Él sonrió débilmente y me miró. Lo sé, abuela. Por eso estoy aquí. Extendí la mano y tomé la suya entre las mías. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor de la habitación. Nos sentamos allí un momento en silencio. La televisión en la esquina seguía encendida, proyectando un suave resplandor por la habitación, parpadeando contra las fotos familiares en la pared. Una de ellas era una foto de Daniel cuando tenía 7 años, riéndose con helado untado por toda la cara. Por fin habló. Terminé con Alina esta noche. Lo miré con quieta sorpresa. Oh, no. Lo siento, cariño. ¿Qué pasó? Él respiró hondo y se reclinó, la cabeza apoyada en el respaldo del sofá. Ha viniendo desde hace un tiempo, supongo. Pero esta noche terminó. Y cuando lo hizo, no quise ir a casa. Solo, necesitaba estar en algún lugar seguro. Necesitaba verte. Sentí que el corazón se me partía por él. Había tanto dolor en su voz y, sin embargo, algo tierno también, como si hubiera regresado a un lugar de consuelo, como un niño que se raspa la rodilla y corre directo a la abuela. Me alegra que hayas venido aquí, dije suavemente. Siempre estás a salvo aquí. Él me miró otra vez, esta vez de verdad. Sus ojos estaban vidriosos, un atisbo de lágrimas formándose, pero sin caer. Siempre me hiciste sentir así, susurró. Incluso cuando era niño. Cuando mamá y papá pelearan, deseaba estar aquí en cambio.
Eso me tomó desprevenida. Siempre supe que había habido tensión entre sus padres, pero no me había dado cuenta de lo profundamente que lo sentía de niño. No sabía que te sentías así, respondí con suavidad, peinándole el pelo hacia atrás como solía hacer cuando era pequeño. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Supongo que nunca se lo conté a nadie, dijo. Pero contigo es diferente. Siempre lo ha sido. Algo pasó entre nosotros en ese momento. Un entendimiento, tal vez. O algo más antiguo, más profundo. Ya no era un niño, y yo no era solo su abuela en ese momento. Era la persona a la que había acudido cuando su mundo se abrió en grietas. Nos sentamos juntos un rato, solo tomados de la mano, dejando que el silencio se llenara de emoción no dicha. La lámpara de la mesa auxiliar parpadeaba suavemente, proyectando sombras suaves contra la pared. Afuera, los grillos cantaban, y una brisa agitaba los árboles. Dentro estaba cálido, silencioso, íntimo. Finalmente me levanté. Vamos, necesitas algo caliente. Déjame prepararte un té. Él me siguió a la cocina, y me ocupé con la tetera, tratando de que no viera cuánto me había sacudido su visita. Había algo en su presencia esa noche que removía sentimientos que no había enfrentado en mucho tiempo. Soledad, anhelo, y algo más que aún no me atrevía a nombrar. Él se apoyó en el mostrador, mirándome. Había olvidado lo bien que huele aquí, dijo con una pequeña sonrisa. A canela y vainilla. Son solo los viejos armarios de madera, dije con una risa. Aunque sabía exactamente a qué se refería. El olor de la casa no había cambiado en décadas. Era un consuelo en sí mismo. Cuando el té estuvo listo, regresamos al sofá, cada uno con una taza en la mano. Él se acurrucó en el extremo lejano como solía hacer, los pies metidos debajo de él. Yo me quedé cerca, pero no demasiado cerca, insegura de hacia dónde se dirigía la noche, pero sintiendo que algo importante estaba comenzando. «Abuela», preguntó después de unos sorbos. «Sí, cariño». Él dudó, luego dijo, «¿Puedo quedarme esta noche?» «Por supuesto», respondí sin pausa. «Puedes dormir en la habitación de invitados». Él asintió, mirando su té como si guardara alguna respuesta que no lograba encontrar. Pero añadió, la voz más suave ahora, «¿Estaría bien si me quedara aquí contigo?» «Solo un ratito». Lo miré y vi más que solo tristeza. Vi a un hombre que necesitaba más que té y simpatía. Vi a alguien que buscaba conexión, un momento de verdad en un mundo que de repente se había vuelto demasiado ruidoso y demasiado vacío. «Por supuesto», dije otra vez, esta vez con más ternura. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras». Él sonrió y nos sentamos otra vez en silencio. Esta vez no como abuela y nieto, sino como dos almas aferradas en silencio al calor del momento. Y en ese silencio algo comenzó a removerse. Algo para lo que ninguno de los dos había estado listo. La noche se estiró como miel, lenta, cálida y espesa de cosas no dichas. Daniel y yo nos sentamos lado a lado en el sofá, nuestro té enfriándose poco a poco, nuestros cuerpos quietos pero alerta. El tipo de silencio que no se siente incómodo, más bien como un abrazo. La televisión hacía rato que había pasado a su pantalla azul de espera, zumbando suavemente, proyectando luz pálida sobre las paredes de la sala. Él aún no soltaba su taza, aunque yo podía ver que estaba vacía. Tal vez le daba algo a lo que aferrarse. Tal vez yo también. Recliné la cabeza hacia atrás, el cuello hundiéndose en la curva familiar del viejo cojín del sofá, mis ojos vagaron al techo, luego a las viejas vigas de madera, luego de vuelta a él. «¿Seguro que estás cómodo aquí afuera?», pregunté, la voz apenas más fuerte que el tic-tac del reloj de pared. Él asintió despacio. «Sí, solo no quería estar solo esta noche». Le di una pequeña sonrisa. «No lo estás». Él giró la cabeza hacia mí, y por un momento nuestros ojos se encontraron y se sostuvieron. Esa pausa, solo unos segundos, se sintió como si se estirara entre dos versiones de nosotros mismos. El himno que solía construir castillos de Lego en mi alfombra, y el hombre ahora sentado a mi lado, el corazón magullado, conteniendo la respiración a través del silencio. Él habló primero. ¿Alguna vez sientes que has estado fingiendo estar bien durante tanto tiempo que incluso tú olvidas que no lo estás? Parpadeé ante la crudeza de su voz. Me sorprendió y me conmovió porque sí, sabía exactamente a qué se refería. Todo el tiempo, respondí sin dudar.
Después de que tu abuelo murió, fingí durante meses que estaba bien. Le dije a todo el mundo que lo estaba manejando, que tenía mis rutinas, que no sentía el vacío por la mañana cuando me despertaba y extendía la mano y la cama estaba fría. Daniel me miraba quieto y en silencio. Incluso me dije a mí misma que estaba bien. Continué hasta que una noche me paré en la cocina sirviéndome un vaso de leche y simplemente empecé a llorar. No había hecho nada especial. Ni siquiera había pensado en él en ese momento. Simplemente salió de la nada, como si el peso finalmente hubiera decidido caer todo de una vez. Él asintió despacio. Eso es lo que pasó esta noche, dijo. Estaba conduciendo a casa después de la pelea. Llegué a la mitad del camino, me detuve a un lado y simplemente me senté con la cabeza sobre el volante. Ni siquiera lloré. Simplemente no podía moverme. Pensé en llamar a un amigo o registrarme en un hotel, pero viniste aquí. Terminé por él. Sí, no sé por qué. Simplemente se sintió como el único lugar que tenía sentido. El corazón me dolió. No de mala manera. De una manera que me hizo sentir humana otra vez. Necesaria. Confiada. Extendí la mano, rozando los dedos sobre el dorso de su mano otra vez. Esta vez no tomándola, solo conectando. Siempre tienes un lugar aquí, Daniel. No importa cuán viejo te hagas, no importa lo que pase, no tienes que fingir conmigo. Él bajó la mirada, luego respiró hondo y apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí que el pecho se me hinchaba de emoción, maternal, familiar, pero también algo nuevo, algo más complejo de lo que esperaba. Un calor, una cercanía que removía recuerdos que no había tocado en años. Recuerdos de ser tocada, de cercanía, de consuelo que no venía con lazos de sangre y expectativas. No me moví. Solo lo dejé descansar allí. El olor de su cabello me recordó cuando era pequeño, cuando solía frotarle loción de bebé en el cuero cabelludo después del baño. Todavía podía sentir el contorno de su pequeño cuerpo envuelto en una toalla, aferrada a mí. Pero él ya no era ese niño. Y yo tampoco era la misma mujer. ¿Alguna vez extrañas que te abracen? Preguntó en voz baja, sin mover la cabeza de mi hombro. La pregunta me detuvo. Podría haber respondido con algo ligero, algo para despacharlo, pero no lo hice. Sí, susurré, más de lo que admito, incluso a mí misma. Él no respondió de inmediato. Su mano encontró la mía otra vez, esta vez cerrándose suavemente a su alrededor. Han pasado años desde que alguien simplemente me abrazó, dijo. No por una razón, no por nada físico, solo para estar cerca. Sentí que el corazón se me apretaba. No había nada inapropiado en sus palabras, solo una honestidad solitaria, una profunda necesidad dolorosa que yo también reconocía demasiado bien. Así que me moví lo suficiente para girarme y envolverlo con los brazos, guiando su cabeza para que descansara suavemente contra mi pecho. Él soltó un aliento lento, su cuerpo hundiéndose en el mío como si hubiera exhalado algo que había estado cargando demasiado tiempo. Nos quedamos así. Le acaricié la espalda despacio, rítmicamente. No había nada más en el mundo en ese momento, solo el subir y bajar de nuestra respiración y el lento deshacer de nudos emocionales demasiado tiempo ignorados. Besé la parte superior de su cabeza. Estás a salvo, susurré. Gracias, abuela, murmuró. Esto significa más de lo que sabes. Y le creí porque también significaba más para mí. Más de lo que había esperado. No solo la conexión, sino el recordatorio de que incluso en nuestros años posteriores todavía somos capaces de dar consuelo y de necesitarlo también. Permanecimos envueltos el uno en el otro durante mucho tiempo. Eventualmente sentí que su respiración se hacía más lenta, su cuerpo se volvía más pesado contra el mío. Se había dormido. No me moví. Lo sostuve allí, escuchando el tic-tac del reloj, la noche zumbando a nuestro alrededor, y el suave aliento de alguien que por fin había encontrado descanso. Y en esa quietud me di cuenta de algo que no me había atrevido a decir en voz alta en años. Extrañaba estar cerca, no solo emocionalmente, físicamente, que me abrazaran, sentir el calor del cuerpo de otra persona. Había pasado tanto tiempo. Mis brazos alrededor de Daniel no eran románticos. No eran lascivos, pero estaban llenos de algo íntimo y profundamente humano. Conexión, y era solo el comienzo de lo que esa noche descubriría para ambos. Cuando desperté, la habitación estaba tenue y quieta.
Al principio no podía ubicar dónde estaba. Luego sentí el calor constante presionado contra mí y recordé a Daniel. Su cabeza todavía descansaba en mi pecho, sus brazos metidos suavemente alrededor de mi cintura, como si se aferrara a algo frágil, algo que no podía soportar soltar del todo. La luz de la mañana se filtraba por los bordes de las cortinas, proyectando un suave resplandor pálido sobre la sala. La pantalla del televisor ahora estaba oscura, y el reloj encima parpadeaba las 6:12 de la mañana. El zumbido silencioso del refrigerador en la cocina era el único sonido. Lo miré hacia abajo, sus pestañas descansando suavemente en sus mejillas, la boca ligeramente entreabierta en el sueño. Se veía más joven en ese momento. No del todo el niño que una vez mecí para dormirlo, pero tampoco el hombre que era la noche anterior. Algo intermedio. Y yo, bueno, yo también estaba en algún lugar intermedio. Entre protectora y mujer, entre consoladora y compañera. Dejé que mis manos acariciaran suavemente su cabello, los dedos pasando por los mechones tan ligeros como un aliento. Su aroma permanecía cerca, limpio, cálido, familiar, y lo respiré sin pensar, un anhelo silencioso enroscándose por mi pecho. Eventualmente se removió. Solo un pequeño movimiento, la forma en que alguien lo hace cuando no está del todo listo para despertar, pero sus brazos se apretaron un poco a mi alrededor. Su cabeza se movió, la mejilla rozando la tela de mi camisón. «Abuela», murmuró con sueño. Voz ronca. «Estoy aquí», susurré. Él abrió los ojos despacio, parpadeando hacia mí. No había pánico en su expresión, ni vergüenza, solo calma. Permaneció acurrucado contra mí, como si despertar así fuera la cosa más natural del mundo. «¿Me quedé dormido encima de ti?» Sonreí suavemente. «Lo hiciste». «Lo siento», dijo, sin moverse. «No lo sientas». No me importó. Nos quedamos así un rato. Ninguno de los dos parecía querer romper el momento. Luego, despacio, se incorporó, frotándose la nuca. Yo también me acomodé, apretando más la bata a mi alrededor mientras me levantaba e iba a la cocina. Necesitaba un momento para respirar, para procesar el calor que todavía permanecía en mi piel donde él había estado apoyado. Me ocupé otra vez con la tetera, de la misma manera que siempre hacía cuando las emociones se arremolinaban demasiado cerca de la superficie. Pero podía sentirlo detrás de mí, su presencia no solo en la habitación, sino en el zumbido silencioso entre nosotros. «¿Estás bien?», preguntó desde el umbral. Me giré y asentí tranquilizadora, solo preparándonos el desayuno. Él se apoyó en el marco de la puerta. Se veía diferente a la luz de la mañana. Más suave de alguna manera, más presente. No había dormido tan bien en meses. Dijo. «Me alegra», respondí. «Lo necesitabas». «Tú también», añadió. «Te veías en paz». Sus ojos sostuvieron los míos un latido más de lo esperado, y sentí ese tirón otra vez. La extraña cercanía que se había colado, y ahora se sentaba como una verdad silenciosa entre nosotros. Me giré de nuevo hacia la estufa, vertiendo agua caliente sobre las hojas de té. «No estaba seguro de si quedarme era lo correcto», dijo, acercándose al mostrador. Pero lo fue. No me había sentido tan a salvo en mucho tiempo. Asentí, entregándole una taza. A veces lo que necesitamos no es consuelo, es presencia. Alguien simplemente estando ahí. Él tomó el té y lo dejó, luego hizo algo que me sorprendió. Dio un paso adelante y me envolvió suavemente con los brazos por detrás. No fue apresurado. No fue brusco. Solo suave, anclado. Sus brazos rodearon mi cintura, la mejilla descansando cerca de mi omóplato. Me congelé un segundo, no de miedo, sino por la oleada de emoción. Se me cortó la respiración y cerré los ojos. «No quiero irme todavía», susurró. «No tienes que hacerlo», respondí. Él se quedó así, y me permití recostarme solo un poco hacia él. El calor de su cuerpo era reconfortante, y el ritmo de su respiración coincidía con el mío. Habían pasado años, décadas, desde que alguien me había abrazado así. No solo por afecto, sino con una necesidad de cercanía, de comprensión. Y no me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba yo también. Nos sentamos juntos otra vez en la mesa, esta vez con el desayuno. Tostadas, huevos revueltos suaves, una rodaja de durazno. Nada sofisticado,
Pero Daniel sonrió como si fuera lo mejor que había probado en semanas. Comió en silencio, ocasionalmente levantando la vista hacia mí. Podía sentir sus ojos sobre mí incluso cuando no miraba. No de una manera que me hiciera sentir incómoda, sino de una manera que decía que estaba prestando atención, viéndome. Abuela, dijo de repente, ¿alguna vez deseas que las cosas hubieran resultado de manera diferente en la vida? Levanté la vista, sorprendida por la pregunta. Quiero decir, continuó, tuviste al abuelo. Criaste una familia. Construiste un hogar. ¿Pero hubo alguna vez algo que quisieras solo para ti? Bajé el tenedor, sus palabras removiendo algo más profundo. Sí, dije, hubo cosas pequeñas, cosas grandes. Quería viajar más. Quería escribir. A veces quería que alguien me viera como más que una madre o una esposa, solo como una mujer. Él me miró durante mucho tiempo. Luego, suavemente, te veo. Fue una frase tan simple, pero se sintió como si alguien hubiera abierto una ventana que había estado cerrada durante años. Las lágrimas se me hincharon en los ojos antes de poder detenerlas. Miré hacia otro lado, secándolas suavemente con el borde de la servilleta. Eres muy amable. No es solo amabilidad, dijo. Eres hermosa por dentro y por fuera. Nunca me di cuenta cuando era más joven. Pero ahora sí. Se me cortó la respiración. Nadie me había llamado hermosa en años. No de esa manera. No con el peso de una verdad real detrás. No se podía negar que algo había cambiado entre nosotros. El lazo todavía estaba tejido de amor, pero la forma en que me miraba, la forma en que su voz se suavizaba, la forma en que su toque permanecía. Llevaba algo más profundo. Y yo no estaba huyendo de ello. Esa noche se quedó otra vez. Esta vez no preguntó si estaba bien, y yo no dudé en invitarlo. Nos sentamos en el porche bajo las estrellas después de la cena, solo hablando de todo, de nada. La noche nos envolvió como una manta, las cigarras cantando bajo, la brisa rozando nuestra piel. Cuando volvimos adentro, él tomó mi mano. ¿Segura?, preguntó. Lo miré a los ojos, gentiles, interrogantes, respetuosos. Sí, dije. Nos quedamos de pie juntos en el pasillo, la luz de la lámpara proyectando sombras en las paredes. No como abuela y nieto, no como familia, sino como dos personas, ambas adultas, ambas buscando consuelo, conexión y verdad en un mundo que a menudo olvida que las personas de nuestra edad todavía sienten profundamente, todavía anhelan profundamente. Y cuando él se inclinó para besarme la mejilla, tierno, cálido, lento, no lo detuve, porque en ese momento ambos éramos simplemente humanos. El aire estaba espeso de silencio, el tipo que contiene la respiración y espera. Daniel y yo nos quedamos de pie en el pasillo, ninguno de los dos del todo seguro de hacia dónde ir desde allí. Su beso había sido suave, respetuoso, apenas más que un susurro de piel contra piel, y sin embargo resonó dentro de mí más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. No me moví de inmediato. Solo me quedé allí mirándolo. Su rostro era ilegible, en algún lugar entre el miedo y el asombro. Vi en sus ojos la misma pregunta que corría por mi propia mente. ¿Qué significa esto? Pero más que eso, vi gentileza, paciencia, un anhelo silencioso que coincidía con el mío tan perfectamente que me hinchó el pecho. Tomé su mano. No hablamos mientras lo llevaba de nuevo al sofá, el mismo lugar donde habíamos empezado la noche anterior, ahora impregnado de algo más profundo. Nos sentamos lado a lado. Nuestros dedos permanecieron entrelazados. No con urgencia, solo presentes, reales. No quiero que esto esté mal, dijo finalmente, la voz baja. No lo está, respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma con lo firme que sonó. Es diferente. Inesperado, pero no malo. Él se giró hacia mí. Sé que somos familia. Lo sé, pero esta noche no estaba pensando en eso. Estaba pensando en ti. En cómo siempre me has hecho sentir visto. En lo bien que se sintió simplemente estar cerca de ti. Nunca he tenido eso con nadie más, ni siquiera con Alina. Se me apretó la garganta, pero asentí. Lo sé y nunca me he sentido tan comprendida. No en años. El momento se demoró, balanceándose al borde de algo frágil. No quiero lastimarte, dijo. No lo has hecho, respondí. Me has recordado que estoy viva. Nos sentamos en silencio otra vez,
dejando que la gravedad del momento se asentara a nuestro alrededor como polvo. La casa crujió suavemente con el viento, las cortinas moviéndose ligeramente en la ventana abierta. El aroma del árbol de